Bienvenidos. Se los dijimos algunas semanas atrás. Cuando más lo niegan es cuando más lo van a hacer. Hasta que se les salió a Paola Cabezas, como recordaremos más adelante en un programa de Carlos Rojas por Ecoavisa Políticamente Correcto. Y desde entonces se han pasado primero callando, después negando, luego acusando a la prensa de haberlos tergiversado. Pero más allá de saber, en mi caso, qué harían si llegan al poder, lo que ahora admiten con un giro que le llaman desdolarización a la ecuatoriana, es importante recordar que desde la vertiente económica y la vertiente ideológica siempre se lo ha advertido. Así ocurrió con Walter Spurrier apenas un mes atrás en una entrevista veraz que tuvimos con él. El socialismo del siglo XXI plantea el gasto público en base a crear dinero. O sea, el mecanismo es, el Ministerio de Finanzas emite bonos y se los coloca al Banco Central, y el Banco Central le entrega dólares virtuales a cambio de eso. ¿Dólares virtuales? Dólares virtuales, porque no puede imprimirlos, ¿no? ¿Qué son dólares? No, pues ¿le entrega billetes? No le entrega billetes, le entrega una transferencia, digamos, le hace. Y no hay billete. Entonces, son dólares que no existen. Entonces, el momento que son dólares que no existen, y esto ya lo vivimos en el correlato anterior, el momento que no hay dólares que no existen, tienen que trabar la salida de divisas, porque el momento que el gobierno gasta con los dólares que no existen, la economía comienza a consumir más, incluso productos importados, porque recordemos que importados también son los insumos y bienes de capital. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Gracias, Ambienza. Gracias, Ambienza, por darnos estos espacios. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. ¿Qué es entonces la dolarización a la ecuatoriana? Cabe. Lo vamos a examinar con el economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, consultor de empresas y conferencista frecuente en distintos foros, aparte de un análisis trimestral que él hace sobre la marcha y proyección de la economía. Pero la conversación con él estará matizada con intervenciones de Paola Cabezas, Andrés Arauz, Rafael Correa, para la historia, una recordación de lo que en el 2014 quisieron hacer con la moneda electrónica y lo que nos dijo la semana pasada aquí Carlos Julio Manuel, acaba de declarar esta mañana el presidente Noboa con un decreto que definitivamente, aparentemente, zanja la discusión. Se propone, además, que el dólar conste en la Constitución como único medio de pago oficial. Y al final verán como Andrés Páez, si alcanzamos, insiste en que no importa lo que digan. Si ganan, eso será lo que harán. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Un seguimiento excepcional nos dieron al programa de ayer. Lo puedo entender, el tema era crucial, el de los chats, y el invitado, uno de los protagonistas de la bronca que tuvo en el Consejo de Participación
ciudadana con los de la Liga Azul. Juan Esteban Guarderas terminó destituido por la Asamblea y los otros prófugos, mientras otros encausados aquí. Creo que igual o mayor interés generará el de esta noche, porque salir de la dolarización ha sido una preocupación y un temor reiterado tras 25 años de que esté en vigencia en el Ecuador, pero actualizado en las campañas. Empiezo por ahí entonces, economista Fausto Ortiz, gracias por acompañarnos y bienvenido. Si alguien quisiera hacerlo o tuviera que hacerlo, ¿es posible en verdad realizarlo? Gracias, Carlos. Buenas noches. Hay que estar claros, ¿no? Podemos tatuarnos que queremos el dólar para siempre y no porque esté tatuado en cualquier parte, digamos en la Constitución, vas a tener ese dólar para siempre. Lo que hace falta son las buenas políticas. Es decir, entonces lo contrario, para perder el dólar lo que son las malas políticas, lo que va a hacer que en algún momento el dólar pueda perderse. Más en la línea de Páez, lo que tú decías al arranque, ¿no? Por mucho que intenten defenderlo, un mal gobierno puede llevarnos a perder la moneda. ¿Y las malas políticas son, por lo tanto, cuáles? Es el financiamiento, ¿no? Si andamos con un déficit fiscal a lo largo de los últimos 10 años en promedio de 5.000 millones de dólares o quizás 4% del Producto Interno Bruto y no lo logramos controlar, entonces eso significa que hay que ir a buscar 5.000 millones de dólares para ese déficit fiscal que es creciente y 6.000 millones de dólares para amortización, es decir, digamos en promedio 11.000 millones de dólares. Y a la vez, ¿qué presiona el financiamiento? ¿Qué lo vuelve tan urgente y tan voluminoso? El aumento del gasto y la falta de ingresos. ¿Qué gasto aumenta? Son dos cosas al mismo tiempo. O sea, el Estado crece y crece y crece, inclusive por orden constitucional. La educación y salud tiene que crecer cada año. Pero no le hemos dado en los últimos 7 años ni un peso, digamos, ¿no? Hay que estar claro. ¿A quién? A educación y salud. De ese medio punto del PIB que le exige la Constitución, no se lo hemos dado. ¿El año pasado se incumplió la Constitución entonces? 7 años. 7 años, sí. Al no incrementarlo en ese margen. Así es. Y tanto es o sea, así, le debemos 3.5. Tanto es así que en la Asamblea, hace quizás 6, 7 años, pusieron una ley que decía, no importa si no le das la plata, pero presupuestas con el presupuesto inicial y no la trampa que hacían, que volvían a sumar con el presupuesto codificado. Y entonces cada año, el año pasado, por ejemplo, el presupuesto decía, hay 2.500 millones que no le hemos dado a salud, pero los hemos puesto acá. Y este año entonces dirán, hay 3.500. Pero en todo caso, eso presiona. Hay 7 años desde que se ha incumplido la Constitución. Sí. Porque esos no dejan de ser subterfugios. Sí, y la Asamblea no lo ha estado monitoreando, que es su tarea. Y menos mal usted no fue ministro de Finanzas. Esa es otra historia. Cada cual puede decir, el ministro actual puede decir, yo voy a cumplir lo mío, que si los otros 6 años no lo han hecho, yo sí voy a dar estos 1.000 millones adicionales. Pero no se ha hecho. Tanto así que el año pasado, en diciembre, más bien se lo bajó del presupuesto, o sea, se descodificó. Pero bueno, y entrábamos en esto porque ¿qué precio del financiamiento? El aumento del gasto. Y sobre todo el tema de la seguridad social, el 40% de la seguridad social, que es un gasto que crece enormemente, porque ese déficit va aumentando. ¿Y cuál es el problema? Que no hay los ingresos corrientes para atenderlo y te está tocando financiar con gasto, con ingreso de capital o con deuda, lo cual también está reñido con la parte legal. Ok. Por distintas razones el gasto público no para de incrementar y los ingresos no en la misma proporción. Ha caído la producción petrolera, pero por haber sido el año pasado un año especial, aumentaron los ingresos tributarios. El presidente se jactó de que en enero el nivel de ventas había crecido con relación al año anterior. Si no me equivoco, la cifra es de 1.900 millones de dólares más. La economía está sana en este momento, o por lo menos es viable, o para ser más concreto. Tal como se ha manejado, ¿no tiene una presión para desdolarizar? No hay presión porque la presión de desdolarizar es llegar a un momento en que no tengas de dónde conseguir plata. Este gobierno puede alzar el teléfono y decirle, Fondo Monetario, hablemos para ese recurso que nos tiene que dar ahora. Banco Mundial, BID, inclusive haciendo bien las cosas y trabajando bien con el pago de los bonos global 2030, 35 y 40 que empiezan a pagarse el próximo año, entonces el riesgo país puede bajar y puede tener acceso a financiamiento. Es cierto que este año entre intereses y capital por concepto de deuda tenemos que pagar aproximadamente cerca de 14.000 millones de dólares. En intereses de deuda son 3.500 millones de dólares y en amortización de deuda son
6.000 millones. Ahí estamos hablando de 9.500. Pero si uno suma los atrasos que recibió el gobierno, que fueron 5.500 millones y que no los pudo bajar, y que siguen siendo 5.500 millones, ahí llegaríamos al número suyo de 15.000 millones de dólares. Ok. Con ese diagnóstico de análisis ágil y claro de Fausto Ortiz hemos empezado. Por eso ven que es el invitado único hoy de noche, ¿no? Se justifica más allá de su trayectoria y su solvencia. Les recuerdo que nos pueden seguir por Ver a su manera, el canal de Ver a su manera en YouTube y en Facebook. En las cableras estamos a través de las dos mayores, Extreme TV Cable, canal 15, que es 709, Vito TV o DirecTV, que es canal 194, corresponde a Manavisión. Canal 9 en Manabí, solo allá señal abierta en ese número. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV en el canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Y a esa hora, a través de estas cableras, se reúnen aproximadamente 40.000 hogares para ver nuestro programa. Carlos. Próximamente Saracay TV, gracias a Fausto por Velastegui, por esperarme. Tengo 2 semanas pendientes de una conversación para definirlo. Reconozco el interés de ellos y me disculpo por mi agenda muy complicada, que tuve un viaje a Estados Unidos hace 2 semanas y a ver el concierto de Joaquín Sabina hace 1 semana, por lo cual ya le agradecí a María Clara Triviño cuando ya no estaba por haberme relevado. En radio, los hogares que ven el programa aumentan más o menos en 7.000 más, pero más que hogares, son personas circulando en ese rato, especialmente en Guayaquil, vehículos. Radio Centro, 101.3 FM, en audio, en imagen, para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela con K, en Manabí. También 89.3 FM, La Bonita del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua y Quito. 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Retomando el tema de la noche, para ser muy gráficos, la embarrada que hizo Paola Cabezas en el programa Políticamente Correcto con Carlos Rojas en Ecoavisa el domingo pasado, al admitir que públicamente, digamos, lo que otros han querido callar o desvirtuar. La dolarización no implica pensar en inglés, no, a la ecuatoriana. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros. Entonces, es muy fácil hablar de dolarización cuando ustedes mismos cambian las reglas del juego para sacar plata de acá, pues. Fortalecemos la dolarización, busquemos mecanismos para generar nuevos dólares, que ingrese inversión extranjera, pero estamos haciendo todo lo contrario. Pero si lo estás diciendo, querida Paola, estás hablando de hacer la dolarización a la ecuatoriana, es decir, los ecuadólares. Pero circula que precisamente, según la versión del propio Andrés Arauz, que él sí creo que es una persona que está autorizada para hablar de materia económica en el gobierno de Rafael Correa y ahora en el gobierno de Luisa. Estamos hablando entonces de que van a insistir en los ecuadólares. A la ecuatoriana los dólares, no, los dólares son uno y esos dólares los emiten los Estados Unidos de América y nosotros los compramos. ¿Cabe una dolarización a la ecuatoriana? En el mundo de la Revolución Ciudadana, sí, en ese mundo. En otro gobierno, en otra línea de gobierno, no cabe. Es decir, hay un proceso de dolarización que arrancó en el 2000, que está débil, no está al 100%, porque no tiene un respaldo completo en los pasivos del Banco Central con las reservas internacionales. Hoy día las reservas son 12.000 millones más o menos, y hace 15 días la reserva era 7.700. Hay un espacio de faltante, digamos, y por eso hoy día no es la reserva internacional de libre disponibilidad que fue desde el año 2000 hasta el 2008. Y a eso es lo que se refería Paola Cabezas. Dice, pues ustedes mismos cambian las reglas, ustedes mismos toman los dólares que no son de ustedes para una situación distinta. ¿Qué reclaman ahora? ¿Tiene sentido? Claro, el que ha tomado los dólares no ha sido este gobierno. Mayoritariamente quien tomó los dólares de la Reserva Internacional fue el gobierno de Correa desde el año 2016 más o menos. 8.000 millones más o menos. Sí, 5.000 millones los tiene hoy día en forma de bonos, es decir, le dio bonos y recibió
dólares, y luego también recibió acciones en pago donde está el Banco Pacífico y algunas otras instituciones financieras. Eran esos 8.000 millones. En el gobierno Moreno también ocurrió que ya estaba bloqueado la posibilidad de que el central le entregue recursos al Ministerio de Finanzas, y en el gobierno Moreno ocurrió un canje que hizo una sustitución entre bonos de deuda interna de 500 millones por bonos de deuda externa, y en el 2020 la crisis desplomó esos bonos de deuda ecuatoriana y tuvo que entonces el central volver a aceptar que le dé una plata al Ministerio de Finanzas. Y eso también después se bloqueó con otra reforma en la Asamblea. Es decir, hoy día está totalmente blindada la posibilidad de que el Ejecutivo diga a través del Ministerio de Finanzas, Banco Central, dame dólares a cambio de estos bonos. Y entonces por eso cuando el gobierno que se equivoque y diga quiero tomar la plata de la reserva, porque no tengo plata del financiamiento, que es lo que hablábamos al principio de la entrevista, entonces necesita pasar por la Asamblea. Y quizás esa es nuestra mayor seguridad, nuestro mayor blindaje. Suponer que en la Asamblea, si el gobierno de turno dice quiero romper todos los candados que hoy día le prohíben al central aceptar bonos a cambio de dinero, entonces eso de ahí es lo que en teoría no pasaría en la Asamblea. Sin embargo, hoy día, en una entrevista en una radio, un asambleísta electo, yo iba manejando, por ahí paré un rato y le mandé la pregunta a la entrevistadora, digo, por favor pregúntele qué haría si es que en la Asamblea les piden que rompan esos candados. Y entonces el asambleísta, que va a ser, entrar en posesión en mediados de mayo, dijo, sí, habría que pasarlo, digamos, ¿no? Entonces no tienen clara lo que significa el riesgo, primero de las declaraciones, y segundo de la parte económica, lo que implica darle la oportunidad a que el Ministerio de Finanzas le entregue bonos a cambio de plata. Por eso estamos aquí. Y hay una cosa adicional, María Clara. Cabe recordar que nuestro director, Carlos Vera, insistió en octubre del 2023 en su programa Verá sobre la manera en que otros economistas de correísmo como Andrés Arauz abrigaban el propósito de desdolarizar. En la campaña no se recordó algo que antes fue evidente. En un blog, Andrés Arauz había subido una propuesta sobre cómo desdolarizar. Habló de desdolarización buena, desdolarización mala. Y recientemente en el video que repasamos, habló de los ecuadólares. Es decir, yo no pretendo desdolarizar, lo que pretendo es que haya una especie de moneda electrónica con la cual no se afecte tanto la liquidez y se utilice eso solo en el país como un sistema de pago. Bueno, esta es la forma en que quieren encubrir la peor de sus obsesiones y en que quieren remediar una cosa que se hizo sin saber que iba a resultar tan bien a tiempo, que fue desdolarizar. El correísmo, si gana, lo va a hacer. Sigo teniendo esa convicción, pero más importante que ello es la opinión de mi invitado. Antes de retomar las respuestas del economista Fausto Ortiz, ya que nos referimos a Andrés Arauz, sigamos con eso, María Clara. En efecto, con lo que nos referimos o lo que mencionamos hace pocos instantes, aquí está precisamente lo que Andrés Arauz dijo respecto a la desdolarización, pero para un medio argentino. La propuesta suya de desdolarizar en realidad es convertir la dolarización en algo similar a la convertibilidad que tuvo la Argentina. Sí, a partir de el uso de las tecnologías modernas, claro, sí. de los medios de pago electrónicos, ¿no? No una convertibilidad de vieja usanza, sino una, podríamos llamarla ecuadolarización, con medios electrónicos y además con una política muy activa en la administración de la balanza de pagos para evitar la fuga de capitales que en el Ecuador. Bueno, ¿por qué citamos esto? Porque le dijo el asambleísta que estaba junto a Paola Cabezas, a Carlos Rojas, cuyo nombre no recuerdo, oye, pero si ya circulan monedas que no son dólares y le pagamos como $1 en el Ecuador. ¿No has visto la imagen de Dolores Cacuango en una moneda de 50 centavos? No tengo aquí de 50 centavos. En fin, y de estos hay unos que son norteamericanos y otros que son ecuatorianos. Solo americanos, en dólar. ¿Esto qué es? Solo americano.
Nosotros emitimos monedas hasta 50 centavos. El resto todo es americano. ¿Estos también? Todo el dólar americano. O sea, no porque sean nuevos son ecuatorianos. Que lo único que hay son las fraccionarias de 50 centavos y de 25 centavos. 5, 10, 25, 50. Ya, ok. Necesito que me consigan una de 50. Premio especial para que me consiga una de 50. Solo para recordarle eso. Ok. Fíjese que hasta yo no me he fijado en el detalle. Creía que estos dólares eran ecuatorianos. Y en Estados Unidos tampoco los aceptan. Es exactamente, por eso viene mi preocupación. Entonces, ¿no tiene sentido el argumento? ¿Ya estamos dolarizados? No. Hablemos de los números. Perdón, antes de eso. Aquí cuando se hace una apuesta y alguien tiene un premio, enseguida, aquí está la de 50 centavos. Ya, a esta de aquí nos estamos refiriendo. Gracias. Y pues no te vayas. Y esta es la imagen que decía el asambleísta, bueno, esta tiene atrás a Eloy Alfaro. Hay una que le preguntaba, ¿no te has dado cuenta en que atrás está Dolores Cacuango? Muy bien, perdón, siga. Y lo curioso de esa moneda es que no, en ninguna parte dice si son 50 centavos de dólar, si son 50 centavos de sucre o 50 centavos de qué. Son 50 centavos. Punto. Correcto. Ahora, ¿cuánto hay en moneda fraccionaria ecuatoriana, digamos, en dólares emitidos por Ecuador? Hay 80 millones de dólares. ¿Cuánto es el total de liquidez que circula en la economía? 80 mil millones, 70 mil millones de dólares, una cantidad enorme, digamos, ¿no? 19 mil millones están en efectivo, la liquidez total debe andar por 70 mil millones. Por lo tanto, el 1% es la moneda fraccionaria. No es un tema que preocupe. ¿Por qué se hizo esto? Porque es más sencillo, más barato imprimirlas que mandar a traer un cajón grande de monedas desde otro lado. Correcto. Y si está tanto de lo que hizo Donald Trump, ¿de qué moneda va a eliminar allá? La de centavo. Exacto. Sí, entonces el que me pasó las monedas no tiene un solo centavo. ¿Tienes de un centavo? Tienes plata tú, ¿no? Ya, perdón. Y entonces tienes esas monedas, el respaldo de las reservas internacionales. Por eso uno siempre dice 7.700 millones de dólares de reservas internacionales que respaldan, y uno empieza nombrando las monedas fraccionarias ecuatorianas, más el encaje bancario, más, y se acabó. Aclarado esto, vamos a lo que propone Andrés Arauz. Claro, el gobierno de Correa en su momento intentó hacer algo que en otros lados ha funcionado, porque lo hicieron de una manera distinta. No era lo mismo decir, de mi cuenta corriente en el banco, yo voy a pasar a mi billetera electrónica, que la tengo en el teléfono celular, y desde ahí yo puedo manejar mi plata que sé que existe en el banco y que la muevo para un lado o para el otro. Correcto. Seguía teniendo respaldo. Claro, pues estaba en el banco. Es mi plata que está en el banco y ahora decido tenerla en el teléfono. Como hoy día en todo el mundo las tarjetas están aquí en los teléfonos, ¿no? Las tarjetas de crédito y débito. Pero el gobierno hace algunos años dice, vamos a crear la moneda electrónica y lo vamos a ubicar como en el Banco Central, ¿ya? Y entonces la gente decía, oye, ¿el Banco Central y cómo así? ¿Con qué respaldo? Uno mueva la plata para un lado para el otro y eso no llegó a pasar de 150 millones de dólares. Pero ¿cuál era el temor? Que mañana, si eso podía caminar un poquito y hubiera tenido aceptación, el gobierno quizás hubiera podido decir, oye, el bono de desarrollo humano, que son 1.000 millones de dólares al año, quizás una fraccioncita del bono le vamos a dar en moneda electrónica con un respaldo que estaría en duda, porque si en ese momento no había respaldo de reserva pasivos de 100%, entonces empezaba a descalzar. Y hubiera podido avanzar un poco más y decir, oiga, el sueldo, que son 10.000 millones de dólares al año, vamos a darle por ahí pues un décimo con el dinero electrónico. Y luego, si quería esa moneda electrónica convertirla a dólares verdaderos, quizás se lo hubieran aceptado, pero con un descuento, es decir, 20% menos. Dependiendo el momento de la crisis que tengamos al frente, digamos. Si hubiera estado todo bollante, entonces quizás, sí. Ellos también argumentan lo siguiente, y es cierto, que cuando uno le entrega $1 al banco, el banco lo recibe y ese dólar se convierte en quizás $1.30 o quizás $2.20, dependiendo de lo que se llama el multiplicador bancario, porque la plata la pongo en el banco, la presto, la pongo en el banco y la presto, y el dinero crece, digamos. Pero hay un proceso normal de emisión monetaria, de multiplicador del dinero. Y entonces es distinto. Pero eso es que es riesgoso, que todo el mundo vaya al banco a decir, dame mi plata de vuelta, porque la plata está en un proceso vivo de generación de crédito.
Entonces, por eso es que en el Banco Central no puede correr el riesgo de que mañana todos se vuelquen al Banco Central y le digan mi plata de vuelta. Entonces, el Central debe tener el 100%. Hoy día está en el 65%, está bien, pero debería ser más. Bien explicada la diferencia. ¿Usted da clases? Daba. ¿Ya no? Ya no. Sí sabe que es buen profesor, ¿no? Ahí estamos. Ya, por lo menos yo le entiendo bien. Y eso es bastante en economía didáctico, María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque recordaremos cómo Rafael Correa quiso durante su gobierno en el 2014 introducir nuevos medios electrónicos de pago. Paula Cabezas confirmó la tesis de Diego Borja, Andrés Arauz, Alberto Acosta Espinosa y otros economistas alineados con Correa que Luisa González en vano niega. Disfrazan sus verdaderas ideas para poder ganar. Así llevó el chavismo al abismo a Venezuela. Después del impresionante éxito de Inquebrantables, el aclamado escritor y conferencista mexicano Daniel Javid regresa a Ecuador con Ascender World Tour. Prepárate para una experiencia transformadora con Daniel Javid en su nueva y magnífica conferencia Ascender. Ven a descubrir cómo elevar tu vida a un nuevo nivel de conciencia, inspiración y motivación. No te pierdas esta oportunidad única que cambiará tu manera de ver la vida para siempre. Guayaquil, 20 de marzo, Teatro Sánchez Aguilar, 20 horas. Preventa abierta con todas las formas de pago ya disponible en ticketshow.com.es. Río Centro Entre Ríos, Ceibos y Mall del Sol. Con tarjetas Produbanco, 10% de descuento y 10 meses sin intereses más 1 de gracia. Daniel Javid, Ascender World Tour. Te lo trae Top Shows. En Ambienza no solo construimos hogares, también construimos oportunidades. Nuestra escuela de fútbol y natación es gratuita y patrocinada al 100% por Ambienza, porque creemos que el deporte cambia vidas y abre caminos hacia un mejor futuro. La Escuela Deportiva Mundo Ambienza inició en 2023 con la creación de la Academia de Fútbol y un vacacional de natación, beneficiando a más de 200 niños. En 2024 se consolidó con entrenamientos formativos la inscripción de más de 350 niños, participación en torneos y logros como la Copa Integración en categorías Sub-9 y Sub-12. Para 2025 se proyecta la expansión con la creación de un club deportivo especializado formativo y el desarrollo de nuevas competiciones en una sede ampliada. Además, iniciaremos un curso de natación con más de 200 niños inscritos, fortaleciendo nuestro compromiso con el desarrollo deportivo. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo siempre que esta escarapela o botón en la solapa derecha de mi solaco, de mi solapa, tiene que ver con la campaña Sin donantes no hay trasplantes,
que impulsa la doctora cirujana cardiovascular Mónica Gilbert y que yo apoyo en el afán de que cada vez más personas donen órganos en el Ecuador, especialmente corazón. OnePlus es el canal que pone el reprise del programa al día siguiente, ya no 24 horas después, al día siguiente, mañana, 6 de la mañana, en el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, 14. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, en Zapping es canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal de noticias y página principal. Apenas concluimos. María Clara. Retomando el tema que nos reúne esta noche, veremos la siguiente reseña de Carlos Acoto de Teleamazonas, que nos recuerda los intentos del correísmo por desdolarizar que han sido reiterados desde el 2014. En 2014, durante el gobierno de Rafael Correa, la Asamblea aprobó una reforma que introdujo el llamado dinero electrónico. Iniciativa que por falta de confianza no terminó de despegar. Las reformas de 2021 establecieron que banca, cooperativa y Banco Central tienen autorización para operar solo medio de pagos electrónicos, eliminando la posibilidad de emitir dinero digital. Adicionalmente, el Código Monetario en su artículo 94 deja en claro que en ningún caso el Estado podrá obligar a una persona natural o jurídica de derecho privado a recibir moneda distinta del dólar de los Estados Unidos de América. Ellos se niegan a entender y a aceptar que hay algo más fuerte que el populismo, y ese algo más fuerte se llama dólar. Sin embargo, al comenzar el programa, advirtió Walter Spurrier que en algún momento, si llega a estar escaso de recursos, el Ministerio de Finanzas le puede decir al Banco Central: aquí tienes 5 millones de dólares en bonos, y el Banco Central le hace una transferencia por eso, pero no es que le manda los dólares. Tract se los hace figurar en el presupuesto de tener 25.000 millones de dólares, si fueran 5.000 millones. Pasaría a 25.000 millones sin que estén depositados, sino más que con una transferencia en papel, en letra. ¿Qué es eso? Eso técnicamente se llama una expansión del balance. Eso ya se hizo años atrás, 2016 más o menos, donde el Central recibía bonos del Estado y le acreditaba en la cuenta del banco, en el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, los 5.000 millones de dólares en el ejemplo, 5.000 por 5.000. Pero eso hoy día no se puede hacer, el día de hoy, porque la ley es muy clara, el Código Monetario, Orgánico Monetario te dice que no puede entregar el Ministerio de Finanzas bonos al Central y el Central no le puede dar plata. Eso no es desdolarizar. Eso no es desdolarizar. No, desdolarizar es que el sistema incorpore una nueva moneda, digamos, no solamente es el dólar. Ahora, para que eso ocurra, para que le pueda entregar bonos a cambio de una transferencia, porque no son billetes en efectivo, es una transferencia a la cuenta, entonces necesita pasar una ley en la que se eliminen los 7 candados que existen hoy día. Okay. Que fueron a través de 3 reformas en la Asamblea, porque pusieron una cuestión, encontraban la ruta, pusieron otra, y a la tercera ya pararon todo, ¿no? Okay, prosigamos con algo más en esa línea, María Clara. Veremos que para desvirtuar la obsesión con desdolarizar, el correísmo quiso demostrar exactamente lo contrario al proponer que se incluya al dólar como la moneda oficial en la Constitución. Así lo reseñó Lenin Artieda de Ecuavisa en el siguiente reportaje. Y resulta que 25 años después de implementada la dolarización en el país, el correísmo ha resuelto que debe ser elevada a la categoría de moneda oficial. No es que sea una mala idea, eso es lo que se contradice con los postulados que esa tendencia política ha sostenido durante 19 años. Todo ese tiempo le han dicho al país que era inaceptable que el Ecuador no tuviera capacidad de devaluar para afrontar recesiones. Casi 2 décadas repitiendo que los bajos precios del petróleo afectaban la liquidez de la economía y que la apreciación del dólar restaba competitividad a la producción nacional en el mundo. Creo que la dolarización fue el más grande error de política económica de este país.
Lo dijeron de todas las maneras. En sus momentos de mayor fortaleza, llegaron a señalar que había que salir de la dolarización en el mediano o en el largo plazo. No lo ejecutaron nunca porque sabían que la dolarización era más popular que ellos. Pero sí que manifestaban su oposición. Y aunque en 2021 formalizaron la propuesta que hoy finalmente se trata en la Asamblea de elevar el dólar a moneda oficial, ese mismo año votaron en contra de la ley de defensa de la dolarización que presentó Lenín Moreno y que cerraba la posibilidad al Ejecutivo de meterle las manos a los recursos de terceros que administra el Banco Central. En la actual campaña, Diego Borja, candidato a la vicepresidencia, ha expresado su intención de tomar el dinero de las reservas internacionales, es decir, la plata del encaje bancario de los afiliados al IES de los gobiernos autónomos descentralizados, para invertirla en el sector social, lo cual va en contrasentido con las políticas que protegen el actual sistema monetario del país. Así es como, sin explicaciones de por medio, el correísmo se enfrenta a sus postulados. Retomando al principio el reportaje que decía Lenin Artieda, si hay una recesión en la economía y no se tiene moneda propia que permitiría enfrentarla con una devaluación, ¿cómo se la contrarresta en una economía dolarizada como esta? Sí, aquí el rol crítico, y regresamos al principio también, es el financiamiento. Si yo hago las cosas bien, seguramente voy a tener financiamiento, ¿verdad? Si achico el tamaño del déficit fiscal, entonces voy a tener financiamiento. Y por ejemplo, para achicar el tamaño del déficit fiscal en 2.000 millones de dólares, para poner una cifra brusca en un año, el gobierno tiene la herramienta, no la utiliza, pero tiene la herramienta, elimine el subsidio del diésel. ¿Cuántos consumimos en el diésel? 1.600 millones de galones al año. ¿Cuánto podría dar esa política si yo subiera del precio actual al precio internacional? Quizás unos 2.000 millones de dólares. Pero quizás no puedo hacerlo porque partiría del sector popular que usa el transporte público. Y una Entonces, drástica tiene que exención focalizar. y una drástica exención, una drástica reducción de las exenciones tributarias. La gran mayoría de las exenciones tributarias están en alimentos y medicinas. Tampoco es una ruta adecuada, porque de los 6.000 millones que puede ser lo que se llama el gasto tributario, quizás el 70-80% está en esas líneas de Y otro alimentos. salto en el aumento del IVA, ya lo dimos, de 12 al 15. Hay países que tienen hasta el 24% en América Latina. Si alguien dice pasemos del 15 al 18, ¿eso es mejor que desdolarizar? No. El tema es que el déficit fiscal hoy día es bastante más manejable hoy 2025 que 2019, 2018. Porque hoy día tenemos un déficit fiscal de 4.000 millones de dólares, para poner un número redondo, frente a un Producto Interno Bruto de 120.000. O sea, estamos hablando de un déficit fiscal que representa el 3,5% del Producto Interno Bruto, que es tolerable, es manejable. Lo que hay es que corregir el gasto inercial, el gasto insostenible. No hizo tan mal Juan Carlos Vega entonces al ser tan cicatero la economía, y al ser tan duro. La economía le pasó factura, la economía cayó quizás 2% del Producto Interno Bruto en el año pasado, la economía no mejoró el empleo, no hubo el pago de los atrasos, pero era la tarea de él, o sea, no hay cómo cuestionarlo porque su tarea es esa, él no está para botar la plata. Para ser popular, ok. Una cosa más para cerrar este capítulo, porque es importante hacer memoria, para entender la historia, María Clara. Y es que ha sido constante la reiteración de Rafael Correa respecto a cómo tener una moneda extranjera limita la economía de nuestro país, del Ecuador. Lamentablemente, por los errores históricos cometidos en nuestro país, nosotros no tenemos moneda nacional. Es más, tenemos una moneda extranjera, lo cual significa que estamos sometidos a la política monetaria de otro país, con toda la parafernalia de siempre, con la propaganda. Se dijo que la dolarización era el último descubrimiento, poco menos, de la civilización, y que eran unos tontos los países que no dolarizaban. Entonces, ¿por qué el resto de Sudamérica nunca dolarizó? Para algo de servir la moneda nacional. La dolarización fue una pésima decisión, pero tuvimos buena suerte, con un dólar continuamente depreciándose. En estos tiempos difíciles veremos cuán importante es tener una moneda nacional y con ello política monetaria propia.
Se ha referido bastante Fausto Ortiz a algunos aspectos de aquello. Yo quería simplemente recordar cuál fue en esa época el criterio de Correa. María Clara. Cuando volvamos tendremos la opinión de Daniel Noboa precisamente sobre la desdolarización. Paula Cabezas confirmó la tesis de Diego Borja, Andrés Arauz, Alberto Acosta Espinosa y otros economistas alineados con Correa, que Luisa González en vano niega. Disfrazan sus verdaderas ideas para poder ganar. Así llevó el chavismo al abismo a Venezuela. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Hey, queridos, un gusto saludarles de este lado, Daniel Javid. Este próximo 20 de marzo estoy de regreso en el Ecuador y en esta ocasión me tengo que ver en Guayaquil. Esto va a ser en el Teatro Sánchez a las 8 de la noche. Tickets están a la venta en ticketshow.com.es. No tardo en llegar con ustedes y ahí nos vemos. ¡Chao! Te lo trae Top Shows. Pacific Terminal. Primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Estoy feliz y agradecida de que mis hijos puedan contar con este beneficio muy grande que nos brinda Ambiensa. Mis hijos cuentan con este beneficio ya hace 2 años que están aquí inscritos desde el inicio y la inauguración de este programa que Ambiensa nos ha regalado. Y gracias a Dios, ellos han tenido grandes cambios porque anteriormente se dedicaban a realizar actividades solamente como jugar en casa, solamente en la televisión o ver series, películas y cosas así, a diferencia de ahora que viene y ese tiempo lo recrean acá aprendiendo este deporte que tanto les gusta. Realmente estamos emocionados con el tema de los cursos que se están aperturando como es el de natación aquí en Ambiensa. Esto nos permite tener a nuestros chicos un poco más ocupados en cuanto al deporte. Bueno, a mí me parece excelente porque más de un impulso que se les hace en la actividad deportiva a los jóvenes, esto también sirve para fortalecerlos aún más en el deporte y con mucha más ventaja de que es gratuito. Así no tenemos jóvenes desocupados, sino jóvenes activos y una sociedad mucho mejor en el mañana. Gracias, Ambiensa, por fomentar el deporte en nuestros hijos. Tiene que haber una fuerza mayor. He revisado esto y el señor... ¿Que somos parcializados? Sí, con lo cierto y con lo correcto. Practicamos los valores, respeto, honestidad, justicia y libertad. Nuestro compromiso va más allá de informar. Hacemos periodismo de opinión con responsabilidad social. En Radio Centro nos rigen principios sólidos. Difundimos información seria y asumimos una posición sin importar con quién coincida o se discrete. Por eso no tememos al expresar nuestras ideas. No cabe imparcialidad ante la corrupción o la injusticia. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que la señal de Macro Digital en Estados Unidos usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Allí se conectan entre 12 y 15,000 hogares para ver nuestro programa. Si está en España, nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y en Ecuador, Macro Digital se encuentra en Cable Familia, en Supercable, Macará, Colorados Visión, Valle Visión Play, 11 Play y CNT Play. Ahora, retomando el tema de la noche, el presidente Daniel Noboa reiteró y advirtió en una reciente entrevista en radio que el correísmo se esforzará cada vez más por encubrir lo que verdaderamente propone la dolarización, sugiriendo, como ya hemos revisado hace algunos instantes, que el dólar sea, por ejemplo, la moneda oficial del país y hacerlo constar así en la Constitución.
Estoy presentando un decreto, el número 565, para fortalecer la dolarización, ratificar comunidad monetaria como único medio de pago oficial. ¿Por qué el artículo 1 es tan importante, el único medio de pago oficial? Porque ahora se habla de ecuadólares, de moneda electrónica, se habla de la dolarización a la ecuatoriana. ¿Y qué es lo que buscan hacer? En este caso los opositores buscan tener una medida de pago alternativa. ¿Para qué? Para a proveedores del Estado, a gente que le debe plata, les da con esta moneda electrónica. No podemos tener medidas alternativas de pago y por eso va este decreto. Artículo 2, instar a la bancada Alianza Democrática Nacional de la Asamblea Nacional a proponer en el trámite legislativo de reforma el artículo 303 de la Constitución de la República del Ecuador. De esa manera, toda esta fantasía que tienen pues los opositores del ecuadólar, de la medida alternativa, de cómo pues alimentar su propia revolución fallida, se elimina. El presidente dice o propone que el artículo 303 diga la formulación de las políticas monetarias, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. Todas las transacciones, operaciones monetarias, financieras y sus registros contables realizados en la República del Ecuador se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Esto de definirlo como un único medio de pago, ¿sirve para dar un paso más hacia evitar desdolarizar? Sirve porque en la Constitución no aparecía el dólar como nuestra moneda. La Constitución de alguna manera decía, las leyes la van a definir, ahora sí lo van a intentar ubicar ahí adentro. Pero otra vez, no porque esté en la Constitución, no porque esté en la ley, el dólar va a estar para siempre si hay malas políticas. Si no, no hubiéramos perdido el sucre. El sucre estaba en la Constitución, el sucre estaba en las leyes, y las malas políticas nos llevaron a perder el sucre como moneda. Entonces, el tema central es la buena política. El tema coyuntural, el tema de la forma, sí, que esté en la Constitución para que no haya la discusión y que no haya las timideces, digamos. Ya está ahí y lo vamos a pelear y mantener. Que eso quede claro. No entiendo por qué le propone a su bancada que presente en su asamblea cuando él tiene iniciativa legislativa y podía o debía haberlo hecho él mismo. Ya sabemos que la mayoría correísta posiblemente dirá que no o lo dilatará. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque veremos también la opinión de Andrés Páez, que insiste que si el correísmo llega al poder buscará desdolarizar. Paola Cabezas confirmó la tesis de Diego Borja, Andrés Arauz, Alberto Acosta Espinosa y otros economistas alineados con Correa, que Luisa González en vano niega. Disfrazan sus verdaderas ideas para poder ganar. Así llevó el chavismo al abismo a Venezuela. Este mensaje es para ti, cazador de huracanes. No tengas miedo. Dijeron que no podía volar porque no veían sus alas, que iba último en las encuestas y entró a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, el pueblo ganó y le puso un color nuevo a la esperanza. Entonces las mafias le llamaron un accidente de la democracia. Un presidente de cartón, pero nació un nuevo Ecuador y ya no come cuento. No te preocupes por su campaña, por su marketing, por su eslogan. Nunca tuvo eslogan, porque él hace lo que tiene que hacer, pensando en ti y no en los votos. No te detengas, avanza al futuro con alegría, que muy pronto llegará el gran día.
B de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Daniel Javid regresa a Ecuador con World Tour. Yo no me rindo y tú tampoco lo vas a hacer. Por eso quiero invitarte a ascender a mi conferencia en vivo para que te apoderes completamente de tu vida, de tu ser. Dame la oportunidad de demostrarte una nueva forma de vivir. Te lo trae Top Shows. Gracias, Ambienza, por fomentar el deporte en nuestros hijos. Las futuras estrellas del deporte están creciendo aquí. En Ambienza creemos en el talento de nuestra comunidad y apostamos por su desarrollo, porque hoy son niños que sueñan, pero mañana serán las nuevas glorias del fútbol y la natación. Estoy muy feliz y ya quiero empezar ese curso de natación. Quiero conocer a mis compañeros, quiero conocer a mi profesor y quiero aprender a nadar mucho de lo que ya sé nadar. Estoy muy contenta porque Ambienza es muy detallista y nos da este privilegio gratuito. Más que construir casas, en Ambienza construimos sueños, impulsamos el talento y fortalecemos comunidades. Muy agradecida con Ambienza por haber creado la escuela de fútbol en la que nosotros podemos desarrollar nuestras habilidades en el fútbol, poder llegar a ser grandes y lograr nuestros objetivos, que es ser futbolista. Gracias, Ambienza. Gracias, Ambienza, por darnos estos espacios. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7. Y desde aquí revisemos lo que anuncié al principio que dice Andrés Páez, contrariamente a lo que sostiene aquí Fausto Ortiz, es decir, que lo que podría llevar a desdolarizar son malas políticas económicas y malas políticas públicas. Su propósito es evidente. Es imposible que un régimen populista, autoritario, dictatorial, que aspira a quedarse por el resto de la vida en el poder, porque ese es el verdadero plan de fondo del correísmo, pueda sobrevivir con la dolarización. Ellos necesariamente van a tratar de tener su maquinita, porque a ellos no les importa el bienestar del pueblo, ni que la gente no pueda comprar nada con unos papeles inservibles. A ellos lo que les interesa es el poder por el poder, para que el Ecuador esté conducido por los grupos criminales y mafiosos que son los que a ellos secundan. Entonces es imposible de que ellos piensen en que la dolarización es un aliado estratégico, al contrario, es un obstáculo para su propósito, que además del sueño de Correa es poner su nombre seguramente y hasta su foto en los billetes para que todo el mundo lo alabe. Es decir, que por razones políticas principalmente, expresan a través de una actividad pública populista inevitablemente, ellos requieren sí o sí desdolarizar, tener moneda propia para que por vía de aquello, ese instrumento, esa herramienta y de evaluación principalmente, puedan llevar políticas sociales o de obra pública a los niveles superiores que tuvieron cuando Correa reconocía bien que era porque el precio del dólar estaba muy alto. Sí, pero de alguna forma, cuando las políticas sean mal implementadas, en el caso concreto, una reforma en la ley que permita cogerse la plata del Banco Central, que el gobierno lo entiende bien y lo pone en ese decreto del día de hoy cuando dice, a nivel de Constitución queremos bloquear que el Banco Central le entregue plata al gobierno y que no pase por una ley, sino que ya quede blindado en la Constitución, esa parte de ahí, que es más importante que el dólar, sino es el blindaje. Ahora, entonces, para que ocurra la salida de la dolarización, entonces también se va a hacer como se hizo antes, pero en sentido contrario. ¿Cómo vino la dolarización? Perdimos la moneda, quebraron en el orden, ¿no? O sea, quebraron los bancos, perdimos la moneda, y ahora va a ser exactamente igual. Si hacen las cosas mal y pasa el mensaje de que yo voy a meter mano a las reservas, entonces lo que están diciendo es también vamos a esperar en la misma ruta que tuvimos en el pasado.
Ok, ha quedado claro, por lo menos para mí, insisto. María Clara. Cuando volvamos en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Paula Cabezas confirmó la tesis de Diego Borja, Andrés Arauz, Alberto Acosta Espinosa y otros economistas alineados con Correa, que Luisa González en vano niega. Disfrazan sus verdaderas ideas para poder ganar. Así llevó el chavismo al abismo a Venezuela. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final del programa en que el economista Fausto Ortiz deberá responder las preguntas que María Clara Triviño tiene siempre para cerrar el programa. Gracias, corresponden precisamente mis preguntas para el economista Fausto Ortiz, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para usted. ¿Solo un colapso total de la economía ameritaría salir de la dolarización, sí o no? No. La segunda, ¿es cierto que ya tenemos moneda electrónica que equivale a $1 y no se arma tanto escándalo como es, por ejemplo, el dólar o la moneda de 50 centavos que usamos en transacciones menores, sí o no? No. La tercera, el buscar otros medios electrónicos de pago o en reemplazo del dólar, si estos llegan a escasear, ¿sería una vía para la desdolarización, sí o no? Sí. La cuarta, lo que ha hecho Bolivia cuando escasearon los dólares para pagar sus importaciones, es decir, tomarlos en cuentas privadas y devolvérselos a los depositantes en moneda nacional, es una muestra del fracaso económico del socialismo del siglo XXI, ¿sí o no? Sí. La quinta y última, de tanto advertirle al país que se corre el riesgo de desdolarizar, el país finalmente nunca lo creerá y en cualquier momento se pueden descuidar y esto podría ocurrir, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Qué sabiduría, franqueza y moderación en los criterios emitidos esta noche por Fausto Ortiz. Mil gracias por eso. Qué orientadores, porque él ha insistido en que la posibilidad existe si es que se aplican erradas políticas económicas, se advirtió en qué sentido, a qué extremo. Entonces, quienes quieran blindar la economía de la desdolarización, más allá de todo lo que el presidente en buena hora acaba de proponer y hacer ahora, más allá de desgañitarse como los del correísmo diciendo que ellos hasta han querido poner el dólar como moneda oficial para probar que no quieren desdolarizar, lo que deben manejar es con responsabilidad, seriedad y productividad la economía. La otra clave está en que nunca hemos crecido, decrecimos 2% el año pasado, recordó Fausto Ortiz, a ese precio fue que se mantuvo la economía ordenada. Ya es hora de hablarle con claridad al país respecto a lo que se necesita hacer, no poner los sacrificios en donde siempre se los ha puesto, no satanizar la inversión extranjera, ni mucho menos la productividad y rentabilidad empresarial, y empezar a fijarnos en modelos modernos de capitalismo humanista que son los que más lejos pueden llegar en combatir la pobreza. Y eso ciertamente el socialismo del siglo XXI
con sus complejos y dogmas, nunca lo va a entender. El peligro más grande para ellos está, y así lo recordó Andrés Páez, en sus convicciones casi religiosas de que aquello hay que hacer. No, aquello quieren hacer para quedarse para siempre. Es decir, multiplicar a los pobres de tal manera que lo único que reciban sean dádivas del Estado que, aunque no trabajen, los mantengan vivos y alimentados, aunque esclavos y humillados para siempre. Ese es el verdadero peligro. María Clara. El día de mañana, como siempre, estaremos aquí a las 22 horas para tratar temas trascendentales para el Ecuador. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Gracias, Ambienza. Gracias, Ambienza, por darnos estos espacios. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.